estás, primo? ¿Qué dices? Bien, bien, pues contentos porque ese es la segunda episodio que vamos a hacer, porque te ocurrió a ti una idea hermosa y quisiera que la compartieras con todos. ¿Cómo se va a llamar este canal y este programa ahora? Bueno, nos vamos a llamar Dos Micheles. Y Por... un programa. Hay un programa. Dos Micheles. Oye, es que sí, yo creo que esta familia es muy importante, como tú has dicho, por muchas cosas, pero además porque de las cosas que a mí me han pasado, yo tengo una línea muy, muy, muy fuerte del noreste de México, Ujú. porque mi familia, los Saldívar, se casaron entre ellos mucho. Entonces, te lo quiero enseñar. Quiero platicarte un poco de esto. Pero ¿por qué como tú dijiste, por qué Pedro Pacho es tan importante? Porque es la familia que me ha, digo, con motivación mucha tuya, ¿verdad? Porque tú me has dicho, oye, búscame, y oye, ¿cómo y por qué? Y entonces, el buscar este vínculo con los Michelle y con Pacho, y digo, yo lo encontré porque me salió y fue cuando como conocí yo a nuestro querido Alfredo, que la verdad es que ha sido una persona también muy importante porque pues su libro es muy bonito, nos ha guiado, nos ha enseñado mucho y nos conectó también, ¿verdad? Pero entonces, yo quiero compartirte. Ujú. ¿Por qué? Porque también soy Michelle. Tú seguro estamos que eres Michelle y Godoy, porque tú eres Sergio Godoy Ajá. Galeano, ¿sí? No, no, Sergio Octavio García Godoy Sotelo. Ah, Soy sí, Sotelo. Sotelo. Y Sotelo se puso con los Galeana por medio de lo que habíamos hablado en el programa de mi mamá, en su sí, bueno, genérico. perdón, me hago bolas con No, tanto. no, 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 también yo me hago bolas. Por eso te pido ayuda, porque no, hombre, me hago bolas igual. Pero realmente, porque hablar de ancestros, como tú dijiste, es algo muy profundo. Yo te tengo que llamar para preguntarte cosas, porque la verdad estoy más analfabeta, más así como que hijo de, pues no sé ni qué es esto, no sé quién es aquello, ¿no? Pero yo te agradezco todas las gráficas que me has dado, porque inclusive esto me estoy ayudando con la ciudadanía europea. Y eso me ganó un lugarcito ya, una cosa que voy a hacer un proyecto en París hace poco, que te agradezco mucho porque eso fue lo que me ayudó a que me escogieran para lo que lo estoy haciendo ahorita. Y pues hablar de esto me encanta. Sabes que a veces me pongo así todo bien emocionado porque este Sí, señor, don Pedro Michel Corona, nos une a ti y a mí. sí, Y ese señor nos une también con Pedro Pacho. Entonces es importante que las personas que venimos descendientes de don Pedro Michel Corona, no importa de qué rama, tienes una rama muy importante y muy bonita, como tú dijiste. Y pues hoy vamos a hablar de tu rama con él y sobre todo de la relación tuya con Pedro Pacho. Y vamos a hablar de cómo los Saldívar se cruzaron con los Godoy, porque también es un cruzadero con nosotros, ¿verdad? Y como mi mamá, ahorita estás comentando mi mamá Yolanda Sotelo Galeana, pero está combinada con Abarca, Vargas, Machuca de mi padre, que salieron ahora que son tiempos distantes de mi papá y mamá. Y pues esto de la genealogía es tan interesante porque tú no sabes ni de dónde viene, simplemente lo de Manuel Godoy que investigaste tú, que me llamó la atención, que el parentesco Borbón de Pedro Pacho me une con Manuel Godoy, inclusive, por medio de la línea de la Margarita de Borbón, la Condesa de Chichón. Y saber que personas, reyes, fueron parientes de nosotros, que te quedas tú, wow. O sea, qué bonito, saber. Te agradezco mucho por este programa, a ti y a mi tía Flor también, lo voy a mencionar porque realmente tú y mi tío Alfredo me han echado a mí la mano en saber todos sus orígenes y pues este programa creo que tiene el propósito de hablar de ancestros que vinieron antes que nosotros solamente, dejaron sus logros, sus fracasos, sus metas y vamos a aprender de todo, vamos a reconocer sus hermosos, hermosos logros, pero también hubo errores y hubo también cosas informativas que no nos gustaron, ¿verdad? Y eso es bueno aceptar también, porque cuando se completa una conversación genealógica en una línea, una familia, no se vuelve a repetir el mismo error. Y creo que es algo muy importante espiritualmente hablar, porque también la ancestría ayuda a lo espiritual, el ramo espiritual, el dominio espiritual de una persona, porque cuando tú entiendes de dónde vienen ciertos hábitos, ciertas circunstancias, ciertas cosas que se repiten en generaciones, tú las puedes distinguir y decir, aquí se completa, eso no vuelve a ocurrir. no, y Aquí. ¿sabes qué? Sí, primo, eso que dices es muy importante, pero además, ¿sabes qué? Como tú dices, honrar a nuestros ancestros porque cuántas injusticias, como estamos hablando de México como país, cuántas injusticias hemos sufrido. Cómo la parte de todo el norte,
que era pues California, Texas, pues nos lo quitaron. Y muchas de nuestras familias se quedaron así como que, muchos míos se quedaron allá y allá nacieron. Entonces tienen ese conflicto, por igual que los mexicanos. Pero es muy triste que el mexicano en general no conozcamos nuestro origen, no comprendamos todo lo que hicieron los ancestros, como tú dijiste, para estar aquí, para todo lo que hicieron, todo su camino, como tú dices, para no repetir errores, como está esa frase, ¿no? Que no sabe la historia está condenada a repetirla. Claro. Entonces, pues es muy importante esto de los ancestros. Déjame, te quiero, bueno, te quiero platicar de esta línea que también es una línea muy importante que de alguna manera fue que me ha abierto mucho el camino a entender estas familias. Bueno, primero tu línea, de Jesús, Carlos de Godoy Michel. Entonces, ¿tú has investigado algo de él? ¿Tú supiste algo de él? Fíjate que él fue mi primera clave porque cuando estaba buscando mis trasfondos con Manuel Godoy, Sí, ah, me acuerdo que yo no encontraba nada. Mira, mi papá y yo habíamos hablado hasta el Panteón Jardín para saber dónde estaban. Me dieron la información de la tumba, el código de la tumba. Me dijeron que la tumba había pasado al nombre de mi tía Livier, que hace poquito te di una información sobre ella. Y mi tía Livier se quedó, pero murió creo que en el 2005 ya y no le pasó la tumba a nadie, ni a sus hijos. Entonces también ahorita está en limbo la tumba de ellos. Pero cuando hablamos, mi papá y yo, mi papá no sabía ni fechas ni nada. Pobrecito, la verdad, me quedé hasta dije, híjole, ni siquiera sabe la fecha de su papá, ¿no? Bueno, ni modo. Entonces, lo que estábamos hablando con la señora me llamó la atención porque ella sacó a mi tía Xochitl García Godoy. Y cuando empecé a buscar a mi tía Xochitl García Godoy, me salió José Guadalupe Miguel Jesús Carlos de Godoy, que lo confundí con con Carlos de Godoy, descendiente de Manuel Godoy, que fue el cuarto nieto. Pensé que él era, pero no, sí. después me di cuenta que ya no, nada que ver con ellos. Entonces, para mí fue una desilusión un poquito, porque dije, bueno, entonces tú, Patricia Lamón, me explicaron cómo estuvo más la situación, me acuerdo. Y ya se me aclararon que él es mi tío abuelo, no mi tío, no mi abuelo directo, sino mi tío abuelo, ¿sí? O sea, Manolo sigue siendo mi pariente, mi familiar, tengo su descendencia incrustada en mí. Pero cuando hablamos de José Guadalupe Miguel y Carlos de Godoy, a mí me sorprendió bastante porque él también tiene a su papá, que es Rafael Carlos de Godoy, ¿verdad? Rafael Carlos de Godoy, o Carlos de Godoy Sí, Escobedo. José Sí, Rafael Rafael Carlos de Carlos de Godoy Godoy. Escobedo, muy bien. El cual está enterrado en la iglesia de Aguacapán. Tienen una iglesia dedicada a él. Él está encerrado ahí, está enterrado ahí. Y me llamó tanto la atención por qué tanta importancia a ellos, por qué tanta importancia a esta familia. Y ahora entiendo por qué, porque venimos parece que venimos de una descendencia muy importante, que la cual nos une con Manuel Godoy, obviamente, ¿verdad? Pues, con Manuel Godoy, con los Pacho, con Ujú, los, ¿cómo se llaman? Ay, como te dije que se llaman los Halevi, los otros. ujú. Haledy, a Diego Pacho, y Joaquina, Joaquina de Borbón y Joao de Portugal, Manuel I Afortunado. Y pues ahí Ah, venimos, y Jorge Negrete, comentaste Jorge Negrete. los Haro, los Haro. Aro, Jaladí, los Aro, Jaladí y Cohen. Ajá, los Haro. Sí. Entonces, sí, sí, es una línea muy interesante, pero bueno, yo te quiero enseñar también, esta línea mía. Ajá. O sea, ahorita quiero enseñarte esta línea de que es con Pedro Pacho, ¿verdad? Que Sí, a ver. es mi línea paterna, que aquí está mi papá, mi abuelo y mi abuela paterna, que Ujú, es Josefina Mendoza. Entonces, mi bisabuelo es José Mendoza Corona, y así como Telésfora Corona Corona, ujú. ya es descendiente de José Miguel Corona Michel y de María Hilaria de Jesús Corona Covarrubias. Oh, tienes Corona también. Sí, no, pues Oh, mi tienes, bisabuela era no me mencioné Corona, ¿verdad? Obviamente, pero ya estoy viendo tu gráfica que sí, hay Corona. Corona Entre Corona, era mi tatarabuela. Corona Corona, Michelle, Corona. Godoy también. Estoy viendo ahí wow. Entonces, aquí esta línea, he estado investigando porque yo decía yo, o sea, con el tuyo que me dijiste, ¿cómo estoy vinculada con Pedro Pacho?
Entonces yo encontré con los Flores y Torres, ¿verdad? Ujú. Pero yo dije, ¿cómo está vinculada la línea Michel con Pedro Pacho? Entonces está vinculada precisamente también con Francisco de Velasco y Temiño. Entonces él ya viene es exactamente de Ana Flores de la Torre y Temiño. Entonces aquí yo ya llegué a Diego Pacho, ¿verdad? Oh, Pedro Pacho. Entonces, son las mismas líneas, las mismas familias. Si me pongo aquí a ver todas estas líneas, cómo están vinculadas con los mismos, son los mismos Corona, Velasco, los Orozco, los Lomelín. Entonces, los Villaseñor, los Cervantes Villaseñor, también. Oh. Robles, Moya, Rodríguez, Galindo. Entonces, pues es unas líneas también, pues como son dos, también se duplican. Los López Hueso, los Ocón Serra, y precisamente hay unos Ocón también allá en Nuevo León, precisamente que también vinculan con los Rodríguez y los del Canto. Entonces, estas investigaciones son muy interesantes. Yo me basé mucho. Oye, ¿qué pasó aquí? Porque Mm. es un screen meeting, dice. No, no, yo te veo bien. Yo Ah, veo bien todo. ok. Ajá. Hay una investigación que me gustó mucho, que me ha ayudado mucho, que se llama Juan Luis Forlines Álvarez. Mm. Entonces, esta es una investigación que también hizo con Rafael Caso Amador de Mérida, que son los judíos conversos y la atención sanitaria del Frenegal de la Sierra, de Badajoz. Oh. Entonces, el linaje de los Vázquez, te voy a pasar el documento para que lo leas, porque está muy interesante que cómo es el secreto de los Peñaranda. Mm. Su autor, el doctor Fernando Serrano Mangas, da respuestas a preguntas del descubrimiento de todas estas familias del origen judeo-converso y cómo se estuvieron moviendo también, de dónde es su origen. También habla del personal. Déjame la comparto. ¿Dónde está? Ok. Mira, es esta investigación, Judeoconversos y atención sanitaria en Frenegal de la Sierra. Entonces, aquí está muy corto el documento, pero está muy interesante porque habla de estas familias y cómo eran sus nombres y a qué se dedicaban. Por Oh, ejemplo, wow. Alonso Martín, maestre, era Mm. boticario. Leonor Álvarez era hospitalario. Bueno, no vamos a leer todos ellos, pero aquí hay muchos de nuestros ancestros de los Altos de Jalisco. Y estoy muy agradecida también con la vida de que yo pudiera tener estos dos líneas, Sí. que pues, o sea, yo podría decir, no, pues, del lado de mi papá, pues no encontraba casi nada. Pero claro, tiene varias líneas, pero precisamente por mi abuela, Josefina Mendoza Vite. Pero entonces, mira, aquí están el linaje Vázquez, que yo en los Michel me guié por las líneas Vázquez para llegar a Pedro Pacho. Entonces, pero mucho tuvo que ver este documento de, de que habla de las líneas, también que son los caballeros, que en Nuevo León están los caballeros que llegan a Del Canto, Olivos, Caballero de los Olivos. Entonces, aquí se puede ver cómo se vinculan. Y entonces, aquí dice una parte muy interesante que dice, la vinculación con los Pacho. Ya señalada en un párrafo anterior, le hace Oh. aparecer otro documento como testigo, otorgada por Hernán González Gallego, obligando a pagar ciertos maravedíes por telas compradas al trapero Juan Pacho, el Gordo. Se realiza en la tienda del vendedor. Bueno, pues es que por supuesto eran familias comerciantes, porque eran judías, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves este documento? Está muy interesante. Yo lo veo muy interesante porque mira, yo siempre he pensado que Badajoz, España, está cercano a mí. Siempre ese nombre me llamaba la atención, no nada más por Manuel Godoy, pero algo me hacía sentir muy cercano a ese lugar.
Y como que una vez me acuerdo cuando yo recién me empecé a amistad con un escritor español que le hablé de Manuel Godoy. Bueno, te voy a decir, al principio yo creo que se me vio medio raro, ¿no? Le dije yo que, que decían que yo era descendiente, de Manuel, como que se sentía un poquito así. Pero últimamente sí, es una persona que lo tengo en Facebook y él hace libros, escribió La Traición del Rey, que fue la que me cambió la imagen de Godoy mucho. Y cuando estaba viendo, yo una vez le pregunté en un Messenger de Extremadura y ya me empezó a platicar que Extremadura es un lugar donde muchos conquistadores han nacido, muchas personas que descubrieron el Nuevo Mundo nacieron. La Virgen de Guadalupe, creo que ese fue la Extremadura, hay una iglesia de la Virgen de Guadalupe, una copia casi algo réplica de la nuestra en México. Y me empezó a platicar de Extremadura como si fuera el jardín de Edén. La verdad. Y me enamoré mucho de Extremadura, empecé a investigar. Después, pues sabiendo que pues don Guadalupe Miguel Carlos de Godoy viene también de un junto a don Juan Carlos de Godoy, que fue uno de los que fundaron Zacatecas, que él vino de Extremadura. Empecé a notar que muchas cosas vinieron de Extremadura y Badajoz era el centro, era lo que más me llamó la atención. Y Badajoz es frontera con qué país crees? Portugal. Entonces, es más, hay una parte de Badajoz que es parte de Portugal. Y a mí me llamó mucho la atención eso, porque viendo todo lo que has investigado tú, el saber que Badajoz, Extremadura, es una cuna de muchas de las familias que tú y yo pertenecemos, es muy interesante. Es muy interesante. Contestando tu pregunta, creo que lo que tú me dices me gusta mucho porque más confirma que la investigación que yo hice por mi cuenta, que ahora se ha recuperado contigo, ha tenido mucho valor. ¿Mm? Pues sí, no, hombre, y también es impresionante, pero a mí ¿cómo se dirá? Como esta investigación, esta travesía, que un familiar de Estados Unidos, hemos trabajado con ella, pero sí, a través de libros. Entonces, aquí está, como yo soy la 32, Ajá. ¿cómo voy con los Saldívar? O sea, te la quiero compartir también porque son parte de estas familias y ahorita te voy a decir con A quién. ver. O sea, de aquí hasta Ana, no es cierto, hasta Vicente Saldívar y Oñate, en, mil- Oh, en 1512, todos son Saldívar, es que se casaban entre las mismas familias, ¿no? Dios, ¿qué sería para ti tu tía? No, estos son mis Bueno, ancestros. tú no haces eso, ¿sabes? Pero la que acabas de ahorita subrayar, ¿sería tu tía directa o qué sería tu abuela? Vicente Saldívar es mi abuelo, Tu abuela. mi chosno, no sé cuál, mi chosno 19, porque aquí está Vicente ¿Qué, Saldívar y Reza, qué ¿verdad? año es? 1561, wow. No, ay, esto ya está más arriba. No estás más arriba ya, ¿qué te va a decir? Sí, está Vicente Saldívar y Oñate en 1512 y su esposa era Magdalena Salazar de Mendoza. Wow. Entonces, estas familias es como también nos vinculamos contigo, o sea, mi familia con la tuya, como los Halevi y tú tienes los Aro. Entonces, están muy vinculadas estas familias y luego aquí están igual los de la caballería. Entonces, hasta llegar hasta acá, ¿verdad? Azaria ibn Abu, Lala, Israel Gaón. Bueno, entonces estas familias son familias sefarditas, son rabinos sefarditas. Ah, Entonces, pero de aquí sale el vínculo ahorita te voy a enseñar cómo. Bueno, aquí de todas maneras no importa cómo le vaya yo a hacer. Ah, bueno, ¿qué es lo que quieres buscar ahí? No te entendí. no, es que esta línea, que es la que yo he estado trabajando desde hace también muchos años, esta línea, pues son las líneas de los rabinatos, de los rabinos de, de las familias sefarditas, los Halevi, son los rabinos. Y puedes repetir la línea porque creo que la perdí entre la otra y la otra. ¿Cuál es la línea que estás? ¿Puedes subrayarla ahí? La que estás. Es esta, son 32 generaciones, o sea, de mí Wow. hasta acá, hasta Azaria Ibn, que estamos hablando del año 999. Aquí está año 1002 en Ramla, Israel. O sea, son familias porque hay una historia muy interesante que estas familias estuvieron yendo de Israel y por qué se iban a Irak.
porque venían huyendo, ¿verdad? De la Inquisición. O sea, nuestras familias no podemos negar este origen judío, ¿verdad? Entonces, se vio esa imagen que pasó. Bueno, si no, ahorita la quito. No, 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 no soy yo nada, Se pero vio. una Bueno, pregunta, esas familias que son tuyas y también probablemente son mías, sí, fueron perseguidas por ser judíos, ¿es correcto? sí, claro. Por eso se movieron acá a México, a muchas partes. O sea, se empezaron a mover a Irak, a, algunos se fueron a Holanda, a Ámsterdam, y de ahí, pues, por ejemplo, este grupo de interesantes conquistadores, Ujú. con Pedro Paz y todos esos, pues llegaron, bueno, fueron llegando en diferentes épocas, ¿no? Pero aquí está cómo se llegaron, esta María Catalina Salazar de la cadena Halevi se casó con Ruy Mendoza. Ellos tuvieron a Magdalena Salazar de Mendoza, quien se casó con Vicente de Saldívar y Oñate. Y entonces también te quiero aquí enseñar dónde están las... Bueno, aquí está un documento de Vicente Saldívar y Oñate, pero en este mismo otro documento que escribí de estas familias, ay, no lo puse aquí. Uy, es que como me caí, que ni te conté que No, no te preocupes. No. me Oye, una caí. preguntita, ahorita que estás en pequeña interrupción. ¿El libro cómo se llama? ¿Te puedes repetir? Sí, ¿Cómo se llama el libro? se llama Judeoconversos y Atención Sanitaria en Frenegal de la Sierra, Badajoz. Te lo Vale, voy a enviar. perfecto. Ahorita te lo Ok. envío. Y también me gustaría que lo tuvieran en presente los que están oyendo este programa, porque es algo que estamos sacando de un libro Claro que que está sí. publicado varios años, inclusive antes que creo que nosotros naciéramos. Entonces, quiero dejar de saber que lo que está investigando mi prima Yuri, que es genealogista profesional, ya lo dijimos en un programa, tiene inclusive licenciatura en genealogía de Córdoba, la Universidad de Córdoba, Madrid. O sea, no es olé. O Córdoba, sea, España, sí. pero qué cosa de título, que ella obviamente ha investigado esto profundamente y yo creo que ella danos una formación muy importante porque estaba platicando de un primo que hablé con él el domingo, que vio el programa de Pedro Pacho, andaba pero Sí, emocionado. Además, lo empezó a publicar a todo el mundo. Y yo que ya tenemos, ¿cuántas suscripciones? ¿Cuánta gente lo ha visto? Como 70, 80 ya más o menos. Y estaba bien emocionado porque lo de Manolo le interesó, lo de Pedro Pacho no, lo sabía más o menos, y lo de las líneas judías también lo sabía más o menos. Entonces, ese programa es muy importante para las familias, definitivamente. A lo mejor al momento está pasando toda la información, suena, ay, joder, es mucha información. No es mucha información, es nueva, nada más. Acuérdate que no es que las cosas sean diferentes pues, o distintas, son las mismas, pero de una manera diferente. Entonces, este libro, eso que tú estás compartiendo, ahorita que ya encontraste la información que quieres compartir, ¿ya la encontraste? Pues sí, una parte, pero, ay, sí, Tenías, te interrumpí un poquito aquí porque quiero dejar muy en claro que esta información es verídica. Esta información la pueden encontrar ustedes, por eso pregunté el libro y todo, porque ustedes también pueden investigarla y pueden ver que no nada más se encuentra en Google, lo puedes investigar tú comprando el libro, lo puedes tú investigar también viéndolo, leyéndolo tú, y obviamente mi prima Yuri la pueden contactar por medio de esta página, de este canal de Dos Micheles, para cualquier pregunta, y nos pueden dar comentarios también, porque hay comentarios que pueden tener y se le puede contestar. Mi prima, como dije, tiene su título y ella pues es experta en esto. Pues, se ha dedicado toda su vida a esto. ¿No? sí, la verdad es que sí ha sido mi hobby y pues la verdad es que toda la familia me ha criticado siempre porque ¿y qué les buscas a los muertos? Y yo, pues no sé, a mí siempre me llama la atención. Es que a veces no le encontramos nada a los vivos, por eso estamos buscando a los muertos. La verdad es que sí. Entonces, te quiero enseñar una Yo lo dispensa. dije, pero la verdad. Pero primo, pero por eso es que somos dos Micheles, porque estamos uniendo a esta información. La verdad es que tú eres muy importante en la investigación que yo he hecho, porque sin ti no, ¿cómo decirte? No me muevo. O sea, como que sí, ok, sí, yo vi que hay los Micheles, los Coronas, sí, me salió el ADN, porque inclusive
yo le decía a Alfredo, me confirmó el ADN que sí tenía esas líneas. Y qué interesante que las actas, el ADN, ¿verdad? Se reconocen de allá también de los Altos de Jalisco. Tienen apellidos muy similares con los de ¿Cómo cuáles? Nuevo León, como Jerónimo de Padilla Dávila y Cortés Benavides. O sea, Oh, Benavides, como la farmacia Benavides, ya ves que es de Nuevo León, ajá, sí. en hebreo es Ben Naví, bueno, hijo del profeta. Entonces, Oh, really? Lo que sí, significa. El sí, profeta Benavides, platica con el profeta. Wow, Benavides. no Entonces, sabía. están los Hurtado de Mendoza y Olivares, o sea, familias que también se encuentra uno allá en estos lados de Michoacán. Por ejemplo, también están los Galván de Rojas. Te quiero platicar de esa familia Rojas, enseñándote Ok. mi arbolito. Sí. A ver, ¿dónde está? No es. A ver, ok. Entonces voy a compartir pantalla. Ujú, Entonces, por ejemplo, del lado de mi papá de Michoacán, ujú. este, y aunque no lo creas, también tengo parientes con ADN de los dos lados, de los Saldívar y de los Rojas, con ADN. Oh, wow. Sí. Y entonces, mira, estas rojas que te decía, estas familias rojas también están aquí en Michoacán, del lado de mi papá. Están Joseph Cirilo Rojas Martínez, Felipe de Jesús Rojas de la O, Nicolás de Santa María Rojas, así hasta Domingo de Rojas, que nació en Puebla en 1675. ¿Quién sabe qué movimientos habrá en esa época? Oye, ¿Roxas o Rosas? No entiendo. Rojas, Roxas. rojas, pero al revés en hebreo quiere decir Sajor, Oh, obscuro. Entonces, las familias utilizaban estos apellidos, entonces sí son muy característicos de La Rioja, de familias sefarditas que estuvieron en España y que estuvieron en México. ujú, Entonces, yo te iba a enseñar mi arbolito ujú. para que A ver. vieras la endogamia. Aquí Oh, mis papás no se oh. conocían, pero mi papá acá arriba es Parra, pues es mi papá Parra, pero Ujú, el bisabuelo de mi abuela, ujú. de allá ¿cómo se llama? Ay, Estoy viéndolo, muy interesante. de San Luis Potosí, de allá Ujú. pues son de Venado, pero también son ¿cómo se llaman? Bueno, mira, estos son de Teocaltiche. Entonces, A es ver. Laureano Tejada Fuentes de Teocaltiche. Entonces, Ujú. son los Tejada Tejeda, pero son Parra también. Entonces, no se conocían mis papás, pero tienen los mismos apellidos, y Parra, de alguna manera. Ok. También aquí encontramos el Corona Corona, que ya platicamos de esa línea. Sí. Y también aquí está Juan Luis Saldívar Saldívar, Wow. eh, hermano de José María Saldívar Saldívar. Y Wow. sus hijos se casaron, Juan Luis Saldívar González e Isabel Saldívar Sáenz. ¿Por qué se dice endogamia, Endogamia, pues, gamia matrimonios dentro, o sea, matrimonios que se Oh, casaron entre familias. significa endogamia. Probablemente porque a lo mejor gente de la audiencia no entiende cuando dice esa palabra, endogamia. Ah, yo la verdad no la había escuchado anteriormente, endogamia. La escuché hace ratito en los programas, pero nunca me da pena preguntarte, pero endogamia significa cuando es dentro de la familia. Sí, entonces Ok. esta es una característica también de las familias sefarditas. Eso y el Ok. levirato. Hay ocasiones que en el levirato es cuando un hermano se muere, otro hermano se casa con la esposa para cuidar de los hijos. ¿A poco? Pues sí, no es como los musulmanes que se tienen varias esposas, ¿no? Sino un hermano que no se casó se casa con la viuda del hermano y es levirato, ¿verdad? Oye, cómo era ese tipo de vida para algunos ancestros de nosotros? ¿Era muy feo? No, pues, pues no, mira, digo, yo no, Bien. digo, a lo mejor para muchas familias puede ser atroz, pero
todas las líneas casi mías, por lo menos las maternas, son primos. Wow. Entonces, sí, somos. Qué raro, qué curioso, ¿no? No, esos son una característica de las familias judías. Wow. Sí, pues sí, así era. Pero bueno, entonces yo te decía que estos Saldívar, pues los más, como que más, ¿hmm? Sí, Más elevado. bueno, Héctor dice que sobresaliente, yo diría como más, más, ¿Conocido? más férreo, su fe más férrea, más férreo, su voluntad más férrea en relación a la fe, que era el judaísmo. Entonces a él le dijeron que pues a todos los que iban a quemar en la hoguera, los agarraban a golpes para, Ay, Dios. para relajarlos de su fe, ¿verdad? Relajarlos de su pecado de no creer en la iglesia. Entonces él dijo que no, bueno, no, el pariente de él, no sé que haya sido un primo, el pariente dijo no, no, ya a mí así quémenme vivo. Entonces, por eso es reconocido como uno de los judíos más recalcitrantes de la época. Oh, my God. O sea que fue un mártir de la fe judía, podemos Sí, decir. ¿eh? Sí, tuvo mucho valor. Que tuvo mucho valor. Ok. Entonces, yo quería compartirte cuál bueno, está. Ay, es que esa línea, como son tantos nombres de los mismos de los Saldívar, pero Ujú, esa línea que yo te he estado comentando durante todo el día, que es esta de mí hacia Luis Saldívar, Julián Saldívar, José Florentino, pasando por Pedro Saldívar, que Pedro ujú. Saldívar está en ese libro que te decía de Mil Familias Tres, como de los fundadores de Los Cinco Señores Santander Jiménez, Tamaulipas. Ok, entonces fue fundador de Tamaulipas, el que Sí, acabas de de mencionar. los cinco señores que se llama ahora Santander, o Ah, Jiménez, Tamaulipas. uy, y, ok. Una mitad, tú hablas de un tal Vicente Saldívar. Vicente Saldívar existió hace tiempo atrás. Pero ahorita estamos hablando de cómo había endogamia en tu familia para conservar la línea noble, me imagino, ¿verdad? La línea noble tuya, Sí, ¿correcto? Ok, sí, entonces estos nombres que tú estás dando es para darnos a entender cómo en esa endogamia la gente se casaba por la misma situación que tenían de mantener su judaísmo secreto, me imagino, sí, y muchas cosas secretas como finanzas, cosas de tierra y todo eso, sí, ¿correcto? sí, sí. Wow, qué increíble, ¿verdad? Qué increíbles tiempos eran esos. Pues sí, muy ¿Tú crees que tú y complicados. yo oye, prima, ¿tú crees que tú y yo hubiéramos vivido en ese tiempo? No creo, yo no hubiera aguantado 5 minutos, ¿eh? No, pues sí nos hubieran matado, porque Sí, la verdad. Ahora nuestra forma de ser han de haber dicho, no, estos son muy rebeldes, no. muy Quémelo. liberal, muy... Ya me dijeron, ay, qué rebelde. Pues sí, un poquito. Sí, no, sí somos. Sí, Ah, no, a ver, continúa, es que te interrumpa, pero es importante que las personas sepan lo que estás hablando ahorita en el aspecto de endogamia. La gente se casaba, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, por cosas secretas como mantener su judaísmo secreto, mantener sus tradiciones secretas, mantenerle el dinero secreto, porque no había bancos en aquel tiempo, no había cosas modernas como las tenemos ahorita. Entonces sí, todo se quedaba en familia. Entonces sí, eso es muy importante decir porque mucha gente no, ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro que es eso, porque en aquel tiempo no había tecnología, no había los bancos que tú y yo conocemos, todo se quedaba en la familia. Creo que enterraban el dinero en las ollitas, ¿verdad? Las dejaban en la tierrita, ¿sí? sí. No, yo de hecho tengo familia en Texas que como pues mi bisabuela era de Texas. Ajá. Ellos siguen dejando su dinero enterrado en sus ranchos ahí mismo. Siguen siendo muy parecidos porque pues ha sido muy complicado para las familias en Texas porque imagínate, o sea, les han querido quitar la tierra. Estados Unidos también es muy hostil en Muy- contra. sí, es muy hostil, Ah, es cierto, es muy hostil. Pero una pregunta de lo que tú me acabas de decir, ¿qué es lo que más qué familiar más te ha sorprendido a ti de los familiares que me acabas de decir? A mí me fascinó mucho ese capitán que sacrificaron. Es como un Pedro Pacho para ti y para mí, realmente. ¿cuál?
¿Cuál? ¿El que mataron? El capitán, sí, el capitán. De hecho, que el capitán tuvo que tener perdón que te digo, los cojones para decir no, yo no voy a negar mi fe y ni voy a darles el nombre de ningún familiar y pum, lo mataron. Sí, Realmente creo que era así. él no era capitán, era primo del capitán Francisco Botello, pero él tenía un hostal en la Ciudad de México y en Tacubaya con su esposa. No tuvieron hijos, pero pues sí los maltrataron y los enseñaron. Y sí, la verdad es que sí me impactó mucho su vida. Me impactó de que tuvo esa voluntad de no aceptar la fe, que pues qué difícil, ¿no? Porque en México, para un mexicano es muy difícil aceptar que la creencia, ¿cuál es? O sea, hablan de alguna manera, Católica. ¿eh? La católica, ¿no? O sea, la hablan como una cosa tan sagrada, ¿no? Pues es como un Ujú. amalgamiento de cultura, porque si tú vas a la católica en Francia, es muy diferente al catolicismo en México. En Sí, México ¿no? usan mucho la figura de la Virgen de Guadalupe y otras cosas, ¿verdad? Pero es muy difícil, como que han querido, pues de alguna manera, juntar la fe católica con la fe indígena, ¿no? Raro. Ok. ¿Y cuál es ok, pero la fe que le enseñan a los indígenas, ¿en qué se diferencia? Pues la fe de los indígenas es creer, ellos creen en el Dios Padre, en el Dios Fuego, en el Padre, en el Abuelo Fuego, perdón, en la Abuela Tierra. Todos son abuelos, sí les llaman abuelos. Es Ujú. interesante también su fe, pero Sí. tú ves que sus danzas mezclan el catolicismo, que van a bailar a la Virgen. O sea, yo les he preguntado a los indígenas, ¿por qué haces eso? O sea, a los danzantes. No, tu fe no se mezcla con eso, ¿no? ¿Por qué? No, pues es que así estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, es muy difícil para un mexicano entender, comprender toda pues esta confusión que se ha Esa, creado. esa confusión. Ahora, la endogamia que se usaba en las familias, como en el caso tuyo, era por la misma razón de que no querían mezclarse con los indígenas, entonces, los veían paganos, entonces. ¿Los veían Pues paganos? ¿Tú has sido parte de eso también? no precisamente. O sea, estas familias sabían de qué líneas venían. O Mm, sea, he estado haciendo trabajos para el doctor Siriano que estoy buscando estas familias en toda América. Los Rojas, de los Gutiérrez, que están en Bolivia, Venezuela, en Colombia. O sea, estuvieron moviéndose. No es tanto que hayan sido, porque tengo una línea, que te digo que tengo una línea que sí está, estas familias, y precisamente un botello, déjalo si la tengo aquí a la mano. a ver. Este, ¿Dónde está? Esta Eso, línea. a mí me interesa mucho tu línea porque creo que pasó uno con mi mamá, con Galeana, y Sotelo Galeana, y todos cómo se casaban. Muy parecido. Y por eso que todas muchas familias mexicanas se formaron así. Y realmente muchos de nosotros somos primos, a lo mejor parientes, ni sin saberlo. Sí, no, sí es cierto. Yo me he encontrado muchísimas personas que son familiares míos viendo las líneas. Pero mira, estos son, esta bisabuela mía nació en Brownsville, Texas. Entonces, Wow. su mamá nació en Mm, Tamaulipas, pero murió allá en Travis, Texas. Y mm, sus ancestros, de Abraham Sáenz Garza, que ya es mi chosno, que está hay fotografías, o sea, no es invento esa fotografía. Ellos nacieron en Agualeguas, Nuevo León, y Abraham le conocían como, ¿cómo le conocían? A ver, eh, ay, es que esta cosa me tapa. a ver, déjame ver si te puedo echar la mano. A ver, Eh, déjame ver. Oh, ya salió. Bueno. bueno, Abraham Sáenz Garza murió allá en Estados Unidos, pero Oh, su ¿en qué esposa, parte? ¿mande? ¿En qué parte de Estados Unidos murió? Sí, yo al principio que estaba buscando Alberto del Canto, porque los Rodríguez de Montemayor, en Nuevo León, se llega a un portugués que se llama Alberto del Canto. Y yo la primera vez hace muchos años busqué por esta línea y me encontré a este José Lucas Botello Loya. Oh, wow.
resulta que en su acta de nacimiento, a ver si aquí que sí está puesta, dice que este es un Pame. Entonces sí es Un Botello. compadre. Ajá, O sea, wow. no dice aquí, pero sí él es Pame. Entonces, él es descendiente Pame, entonces, y es Botello. Entonces, no, y están casados con Rodríguez de Montemayor y Gutiérrez de la Garza, y todos estos. Yo te voy a decir, algunas veces estas familias de los Garza, en Nuevo León por lo menos, eh, obtenían el apellido del dueño de la hacienda, y eran empleados, eran trabajadores, y eran, pues, si eran esclavos o eran indígenas. Entonces tomaban el apellido. Pero te digo, esta línea de los Sáenz Garza, sí la he revisado, y sí es pura, sí es buena, de los Garza, aquí por este Francisco Javier de la Garza, pero están casados con indígenas. Entonces no era tanto eso, digo, aquí respondiendo a tu pregunta, no era tanto el no me caso con indígenas, porque Lucas Botello Loya, es indígena, Oh, es indígena. Wow. y él es de Es, 1804. me sorprende bueno, ando con tanto movimiento así porque me sorprende mucho tu gráfica que, o sea, mucho Saldívar, mucho Alamilla, mucho Parra, mucho Fraga, mucho Fernández, o sea, de todo. Pero al final, Saldívar, Parra y Salazar y Botello son los que más resaltan. Bueno, si te vas Es, aquí por los Corona, pues mira, que también están los Michel, Cobian Michel, los García de oh. Alba, los García de Alba, que también es una familia muy interesante, que me acaban que le decía yo a Alfredo, que me prestaron un libro, que se llama Los Alba ay, no se ve, ¿verdad? Los Alba de los Altos de Jalisco. Entonces, están también estas familias que quiero documentar este libro, porque también está muy Ujú. interesante, que son de las mismas familias que yo también tengo, y seguramente tú tienes. Ahí están los García de Alba, casados con los Michel Preciado, con los Covarrubios de Cobián. Entonces, sí, mi árbol es un árbol muy viejito, tiene más de 25 años, por eso puedes encontrar estas cosas tan largas. Mira, son larguísimos, ¿verdad? Sí. Y Wow, no, hombre, tu árbol es muy extenso. El mío lo reduciste muy chico, lo reduciste, pero el tuyo abarca mucho más. Está muy interesado. Algo que me comentaste tú, que una de tus tías, creo, no sé quién haya sido, era pariente de Lázaro Cárdenas, ¿es cierto? sí, ¿La tienes ahí en la gráfica? sí, haz de cuenta que A ver quién. mi abuelo, Ajá, José, tuvo un hermano que es Benigno Parra. ok. Benigno Parra se casó con Pomposa Cárdenas, la Ujú. hermana del presidente, el expresidente Lázaro Cárdenas. Oh my God, wow. Entonces, sí, la familia era poderosa allá en Michoacán, porque pues se justificaba mucho con que mi abuelo es el Tata, así le decían, mi abuelo es el Tata Lázaro Cárdenas. Y entonces, Mm, por eso te comentaba que ellos, cuando era presidente Lázaro Cárdenas, este, ujú. con Gilberto Bosque Saldívar, en la época del Holocausto, trajeron muchísimos judíos. Entonces, no sé qué tenga que ver, que si sabrían del Ticumolamo, nada más porque les gustaba a México, ¿verdad? Ayudar. Pues yo creo que México está más cerca que otros países latinoamericanos, ¿no? Te fijas, donde está España y Portugal, pues luego está México, está de América y está de Estados Unidos, ¿no? Creo que Sí, era más fácil para ellos venirse así. Ya parece más para Venezuela o Costa Rica o Centroamérica, ya era más difícil, me imagino. sí. Pero hay una pregunta, ¿no te ha pasado que cuando hablas tú de que vienes de familias conquistadoras, fundadoras de estados, como la tuya ahorita que viene de una abolengo muy fuerte, no, la gente no te ve como raro, así como que, ay, así como que no te la creen o te empiezan a decir, ay, sí, esos conquistadores que nos echaron a perder, o sea, lo ven como Cristóbal Colón, ahorita últimamente el tema de Cristóbal Colón, gente despiadada, ay, sí, esos que no querían los indígenas, que mataban gente, que mataban por leves, de todo. ¿No te ha pasado eso? ¿Que te dicen eso de repente? Como que para que no te sientas muy orgulloso de eso.
¿No te ha Pues, pasado? fíjate que sí, y pues son gente pues que de alguna manera pues está mal informada, porque si, te aseguro que si buscan su ancestro, seguramente o hasta estamos emparentados o tienen a alguien muy interesante, pero desafortunadamente la gente no, en México no conoce que tiene ese derecho, no conoce cómo puede buscar, nadie sabe, y eso es algo muy grave en México, porque no existe el preservar el patrimonio familiar. Entonces, pasa eso que tú dices, ay, tú eres de esas familias y como comentábamos hace rato, pues nos afecta mucho emocionalmente porque pues no están reconocidas. Como yo te digo, los Saldívar, pues sí y no están reconocidos cuando tienen estas líneas tan fuertes de los Halevi. Entonces, ¿qué hago yo? A mí me dicen, ay, yo estoy orgulloso de mi familia humilde. Oye, los míos también. ¿Tú crees que se la pasaban de ricos? Eran campesinos. Este documento que te lo envié hace rato y que hablamos, viene de que eran campesinos, eh, no sé, de enfermeras, barberos y todo eso. O sea, muchos eran de la salud, no sé por qué. Pero sí es triste que el mexicano te eche la culpa, pero porque también desconoce que no es tan cierto eso que los indígenas hayan sufrido. Hay información muy interesante de que los indígenas no sufrieron como dicen. Digo, la historia está escrita por quien le interese contar la mejor versión o contar una versión que él pueda manipular o que de alguna manera, así es la historia, o sea, no vamos a negar Mm. eso. Entonces, lo que lo que nos permite conocer la genealogía, que es parte de la historia, o que la historia es parte de la genealogía, no sé cómo, pero se puede conocer la verdadera historia de México, de nuestro país, de nuestro verdadero origen, y pues yo creo que nos haría más felices, como dices tú, a los envidiosines esos, que también supieran, ¿verdad? Y el Porque suyo. de lo que se trata es esto. Nosotros, tú y yo, creo que tenemos mucho esa obligación de educar a las personas en el mundo, mexicanos, donde latinos, donde sea, pero sobre todo, para mí, pues, mi país es México. Entonces, digo, Claro. sí obtuve la española, pero por los ancestros. Este, y yo creo que el mexicano debería de poder comprender la verdadera historia, el verdadero origen de su país, quiénes son sus ancestros, quiénes formaron este país, que son nuestros abuelos. O sea, y que a lo mejor, que seguramente ellos también tienen un familiar que andaba ahí, anduvo con ellos, o qué sé yo. A mi abuelo tampoco lo reconocen y él estuvo ahí con Zapata, digo, ni quien hable de él. Entonces, digo, no va a estar en los libros de historia, pero es eso mismo, ¿no? Porque la gente ha querido contar la historia que le conviene y entonces la gente está tan ocupada que se le olvida, no quiere hablar de ello. ¿Tú ves a alguien que le interesa hablar de los abuelos? A nadie, o sea, a mí mi familia me dice, qué flojera. Ay, qué flojera que yo me iba a buscar a los pueblos antes de que toda esta tecnología llegara a la genealogía. Yo iba a los pueblitos, y me gastaba mi dinero en eso, yo era feliz. Me iba con mi mamá y estábamos ahí buscando a los pueblitos. Entonces, a mis hermanos nunca les pareció interesante ni relevante, y mi papá me decía, deja en paz a los muertos. Entonces, esto es algo muy grave, pero que nos haría muy felices, porque yo creo que cambió tu vida pensar que eres descendiente de Pedro Pacho, Y de Manuel Godoy, y de de Pedro Manuel Miguel Rodón. Corona. Precisamente, primero fue mi Manuel Godoy, que ya sabía que había algo ahí con él porque nos decían como un enigma en la casa, ¿no? Ay, es tu pariente y todo. Vamos a hablar de ese tema. Pero después, bueno, vino Pedro Michel Corona y después vino mi mamá con Hermenegildo Galeana. Y lo que causó en mí saber mis orígenes, más sobre todo cuando supe de Pedro Pacho, los fundadores de Zacatecas, de Jalisco, que pues mi línea, y como tú dijiste al principio del programa, en nuestro ADN se reflejan muchas cosas que nuestros ancestros nos dejan. Por ejemplo, tú compartiste de que porque soy cantante, bueno, vengo de gente con arte. A ti, por ejemplo, te gusta litigar, porque vienes con gente que hizo justicia. ¿Entiendes? Te gusta ser abogado porque te gusta, haz de cuenta que tomaste ese puesto, esa ascendencia, que te tocó. A mí también me gusta hacer justicia, así todos los abogados. Entonces, a mí me encanta ah, saber mi origen porque me puede dar cuenta que parte de mi personalidad tiene que mucho ver con ellos.
Y una cosa que también comprendí es que cuando no se completa una conversación genealógica, continúa y continúa y continúa y se repiten en nuevas generaciones. Quizá muchas generaciones se han preguntado, ¿pero por qué pasa esto? ¿Y por qué se repitió luego? Y haz de cuenta que estudian la historia de los abuelos o la historia de los padres, algo les pasó similar y no se pudo completar. Y yo pienso que completar la nueva generación que viene, si supiera más informar de sus orígenes, o como tú acabas de decir, harían algo distinto a lo que los ancestros hicieron. Inclusive aquello que da pena inclusive comentar, se reconoce, se perdona y se aclara y se completa para que las generaciones nuevas no sean manchadas con eso también. Porque es muy difícil a veces, imagino que te ha faltado, no se te ha pasado, pero yo me acuerdo cuando recién empecé a practicar esta genealogía de Manuel Godoy, de Pedro Michel Corona, pues me aventaron de Manuel Godoy, el amante de la reina. Ay, cómo te da orgullo de ser así. De repente hablé con una persona aquí en Estados Unidos y era alemana, de descendencia alemana. Su papá, sus abuelos habían ayudado al holocausto. Imagínate el impacto de ella. Y supo que uno de sus abuelos fue responsable por muerte de judíos, inclusive a sacarlos de la casa. Entonces, para ella, hablar de genealogía era horrible. Y yo tuve la oportunidad de decirle, mira, ¿sabes qué? El pasado, lo que hicieron tus ancestros no eres tú, una, en primer lugar. Dos, el pasado se corrige y se completa con una declaración. Así de fácil. Eso pasado se completa a un nuevo se inicia. Y se hace una nueva promesa a la generación. Para eso. Entonces, el saber nuestros orígenes, por eso me encanta lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, porque el tema no es nada más a dar información, mira, yo vengo a tal, vengo a tal. No. ¿Qué nos enseñaron los ancestros? Sí. ¿Qué es lo que nos están enseñando ahorita? Y sobre todo, de dónde vamos a partir los que sabemos esta información y cómo la vamos a transmitir. Porque como tú dices, es muy difícil hablar inclusive con nuestros familiares de esto. No piensen en los muertos, deja a los muertos en paz. Ay, la vida es la vida. Y yo nada más pienso en el momento ahorita, nada Qué más. aburrido estar ahí con los... ¿Anda? Qué ¿Anda? aburrido ahí estar leyendo Sí, eso. exacto. Bueno, ¿sabes una cosa? A mí me cambió la vida. Te voy a decir en qué manera me cambió, Yuri. Ya bajé 114 libras, yo te estaba gordito, te voy a dar una foto para que lo veas. Y fue mis orígenes con Manuel Godoy y Pedro Michel Corona y Hermenegildo Galeana, Juan Pablo Galeana. ¿Por qué? Porque son los cuatro hombres que me abrazan a mí. Y obviamente haber sido milagrosamente encontrado por los Corgomiuri, Michelada y Michel Inco, haberte conocido a ti, no fue coincidencia. Nuestros ancestros, su energía vive en nosotros y nos guía a ser mejores personas. Entonces, todo eso que estamos aprendiendo no es para presumir con si fulano y mi fue bueno, fulano y que me bueno para acá y fulano. No, es porque hay algo importante en ti y en cada ser humano de sus ancestros que se está repitiendo tanto en la grandeza como en aquello que se fracasó. Entonces, se te tiene que reconocer y la única manera es estudiando tus orígenes. Sí, La exacto. verdad. Entonces, a mí me encanta tu historia, Saldívar, yo no la conocía porque no sabía cómo estaba ligada contigo. Ya sé que éramos mismos, pero ¿de dónde? Sí, yo sé. No, por los Aro, Por los Aro. Ajá, por los Aro Por somos. los Halevi, por Pedro Michel Corona, por Pedro Pacho, Manuel Godoy. Y bueno, yo dije yo, wow, increíblemente. Estamos conectados. por los Borbón también. Sí, estamos conectados. Entonces, esta plática es muy bonita porque si ves a parientes Saldívar, ¿qué fue lo más grandioso que ha dejado tu familia en la tierra? Yuri, ¿qué crees que ha sido el legado de tu familia Saldívar, Padilla, Botello, Michelle Corona? ¿Qué crees que ha dejado tu línea en la tierra que ha sido importante? Pues para mí es muy importante la familia, y creo que es eso, que ellos permanecieron juntos, lucharon, se movieron, lucharon por su vida, por su familia, por, por perecer, ¿no? Así como que vamos a continuar la vida, vamos a seguir vivos, vamos a continuar, viviendo y vamos a irnos, vamos a emprender, vamos a sacrificar. Entonces, esta de las familias a mí me emociona mucho por eso, ¿no? Porque todo lo que hicieron, todo lo que implicaba, porque moverse de un lugar no es fácil. Yo admiro a la gente que agarra sus cosas y se va, que aquí sí somos nosotros, así fuiste tú, así he sido yo he vivido en varios países, he vivido en los 5 continentes, entonces a la loca que se le ha ocurrido, loca porque pues es especial, quise decir, no porque esté loca, todos No, estamos locos.
¿Eh? No, se llaman las ovejitas negras. Bueno, no, yo estoy negrito. Todas las ovejitas negras somos negras. Porque somos distintos, no, no, no somos distintos, simplemente no nos acoplamos al sistema que tienen ustedes, parece ahora sí todo lineal, ¿no? Sí, Sí, ay, no. Pero de los Saldívar, lo más bonito que escucho es el honor familiar, el haber sacrificado hasta la vida de uno de ellos mismos porque tú nacieras. Porque sí, tú nacieras, realmente. Porque tú nacieras, realmente. O sí. sea, lo que hizo Vicente Saldívar, lo que hizo el capitán Botello, pero la persona, ¿cómo se llamaba? El Francisco descendiente? Botello de Morales, sí. Lo que hizo también tu abuelo. Sí, entonces todos ellos creo que hicieron cosas tan bonitas por la humanidad y por la familia de ustedes, que obviamente por eso los honras. Y eso es algo muy bonito. Muy Sí, bonito. porque es importante honrarlos, recordarlos y pues saber que somos parte de esta familia, de este país y de este universo y de estos pensamientos que también son judíos, también son indígenas, también son árabes, porque tenemos de todo. Yo también tengo árabes. Entonces tenemos todo para hacer bonito este mundo. Oye, ¿y el programa cómo lo vamos a llamar? ¿Los empachamos? Estamos empachados. ¿Cómo lo vamos a llamar? Todos somos Pacho, igual. Todos somos Pacho, todos somos Pacho. Ahí pues, en una semana de Diego Pacho y Pedro Pacho, que nuestros tatarabuelitos hermosos nos dieron su legacía y se desparramó en todos lados, ¿verdad? Sí, Ok, y de Saldívar, ¿qué más puedes decir? De los Saldívar, algo que tú piensas que no se ha dicho ahorita, que podamos apreciar más de tu familia. pues mira, antiguamente estas familias que pues se fueron cambiando de nombre, o sea, 18 generaciones, pero más arriba fueron los Halevi y son de las familias con las tuyas, con los Haro, que es difícil de entender, pero sí existe y hay documentos de que estas familias, que eran Santa María, pagaron el viaje a Colón y no la reina, como dicen. Wow. Hay cosas mucho más interesantes también que la historia no cuenta, que está ahí escrita detrás de cada persona que ha sido Ujú. parte, ¿no?, de este mundo. Sí. Tú hablaste de un libro hace rato, o no sé si fue la primera parte, pero un libro que de Badajoz, algo de que me impactó bastante, porque ahí venían muchos de tus descendientes. Sí. Y me impactó bastante ese libro. Y me gustaría que lo supieran dónde está para que los oyentes lo leyeran, lo Vamos a compraran. ponerlo para descargar ahí en la página. Ponlo, descárgalo. Y está muy, muy interesante porque, si te fijas, la mayoría de nosotros venimos de Extremadura, en España, y del Sí. lado de Portugal, Extremadura. Y yo me acuerdo que cuando estaba investigando a Manuel Godoy, el escritor, un escritor español que escribió La Traición del Rey, en Messenger me explicó que era Extremadura. Yo no sabía que era Extremadura ni dónde estaba. Había visitado España, pero nunca supe qué parte era. Y después voy descubriendo que Pedro Pacho, digo Pacho de Godoy, don Juan Carlos de Se va a Godoy, acabar, primo. ¿Lo repetimos o ya acabamos? no, ya creo que ya acabamos. Entonces viene de Badajoz. Entonces yo creo que el mensaje de aquí es bueno encontrar los orígenes. ¿Algo que quieras decir más para terminar? No, pues que vamos a continuar con nuestro programa cada semana. La Ujú. próxima semana todavía no hemos decidido qué familia vamos a hablar o qué persona, pero estén pendientes porque vamos a cada semana a hacer un programa. El lema de hoy es familia y somos de Pacho. Así No es somos sencillo. Pacho. Todos. Ok, pues nos vemos hasta la próxima y más aquí el tema y con mucho gusto participamos. Y ya, bueno, Yuri, gracias por Gracias. dejarme entrevistar a tu familia y pues también vamos a seguir adelante con esto. Dos Micheles, el programa Somos Dos Micheles. Michelle. Ella es Michelle, yo soy Michelle y Somos Michelle todos. pasa a todos. ¡Mua! A todos, Bye. familia. Gracias, primo. Bye. Hasta luego. Buenas noches.